redes, sí, en redes sociales, Vocación Positiva, ahí las están viendo. Y les cuento que va a estar en comunicación con nosotros un lujo. Es un investigador, biólogo, doctor en química, Luis Quesada, que también es miembro de la Academia de Ciencia de Buenos Aires, investigador del CONICET de hace muchísimos años. Y nos va a contar de qué se trata esta conferencia plenaria que esta semana él estuvo dando, porque tiene que ver con la pregunta de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Él nos va a explicar todo, pero no se la pueden perder. También les cuento que, algunas cuestiones que van pasando en la sociedad, lo que tiene que ver con la realidad, temas que hacen a la psicología forense. Y para eso nos va a estar acompañando la licenciada Ana Febles para un poco interpretar, a ver y analizar qué sucede en algunos casos cuando hay violencia, vínculos tóxicos y mucho más. Y también, muy interesante para quienes quieren ser dueños. ¿Te interesa ser dueño, ser dueña? Bueno, para eso, de un departamento, de una casa. Va a estar con nosotros Juan Manuel Tapiola, que él es fundador y CEO del grupo y desarrollador Espacios, para presentarnos su libro, ¿sí? Cómo ser dueño en Argentina y no morir en el intento. Qué linda tarde de sábado. Quédate en Vocación Positiva acá en Radio Cultura. Y si no, después en la semana puedes ver el programa porque están todos subidos a YouTube. Empezamos. Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian. Continuamos en Vocación Positiva. Qué linda nota que tenemos ahora, una nota de lujo. Es una clase magistral que vamos ahora a escuchar. ¿Sí? ¿De quién? Bueno, de Luis Quesada. Y les cuento que él es biólogo, doctor en química, miembro de la Academia de Ciencia de Buenos Aires. Algo también interesante de Luis, me parece que su director de tesis doctoral fue Federico Leloir. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Tanto tiempo. Igualmente porque sos una eminencia, tanto tiempo. Escúchame, hay tanto para hablar, pero me parece que acabas de dar hace muy poquitos días una conferencia plenaria. ¿De qué se trata, Luis? Contá, es un tema fascinante. Bueno, los académicos titulares, en general, es costumbre dar por lo menos una conferencia plenaria, es decir, una conferencia que es anterior a la mía fue anterior a la asamblea de la academia. Sí. Y elegí un tema que le interesa a mucha gente y que a todos nos pasa lo mismo, inclusive a mí que soy una persona interesada en el tema, que es el tema de dónde venimos. El origen. Los hombres sapiens. Pero en particular yo quise dar una actualización porque todos nos quedamos atrasados. Es algo tan fantástico lo que ha sucedido. Y en particular, algo que mucha gente no sabe, en los diarios salen un montón de noticias porque evidentemente esto es muy gordo, hay muchas novedades. Pero lo que quizás no hay conciencia que en los 2 últimos años ha habido unos avances tremendos, especialmente se ha avanzado mucho en que mucha gente se ha puesto de acuerdo. Mira, no es fácil. Obviamente todo esto son teorías y hay mucha gente con muchas teorías, pero de alguna manera, además de las novedades, una novedad en sí misma ha sido que mucha gente se ha puesto de acuerdo. Cuando se dice se ha puesto de acuerdo quiere decir que el 70% o un poco más consensúan. Eso es muy bueno. Entonces lo que yo hice fue dar una conferencia sobre los consensos actuales que quizá pueden cambiar la semana que viene si sale algún trabajo extraordinario. Claro, porque la ciencia es como que va avanzando muy rápido, ¿no es así? Sí, la ciencia avanza muy rápido, pero esto ha sido un caso muy particular. No sé si les interesará, pero quizás recuerden cuando se hizo el programa de genoma humano, de por primera vez conocer el genoma de las personas entero. Fue un programa monstruoso, se tuvo que hacer un consorcio donde trabajaron más de 2.000 científicos
más de 20 universidades y conectado con cerca de 200 universidades, de institutos y grupos, y que costó 3.000 millones de dólares. Wow. Imagínate comparado con las necesidades de Argentina, que hablamos de 1.000 millones de dólares, eso costó 3.000 millones de dólares. Así que el consorcio fue monstruoso, Sí. era un consorcio para resolver el problema en 15 años, se tardó 13 años, Wow. entre 1990 y el 2013. Por primera vez se tuvo un genoma que costó esos 13.000 millones. Mucho. Y recién se terminó, digamos, casi completo hace 3 años, en el 2022. Wow. Entonces, lo interesante es que quizás eso a la gente le llame la atención. Como consecuencia de ese consorcio monstruoso de tanta gente, derivaron de ese gran grupo, derivaron muchos grupos que a su vez formaron consorcios. Se reúnen de distintos grupos para hacer un estudio. Entonces ahora, en lugar de como era tradicional, como fue toda mi carrera, donde uno era director de un grupo y tenía 5, 10, depende del grupo y del dinero, eran entre 3 y 10 personas, era normalmente un grupo. Ahora, cuando se forman los mini consorcios o los grupos grandes, son 30, 40, 50, 60, que atacan todo, y ese sería quizás uno de los primeros avances a destacar. Qué bueno. Ahora Hay se ataca muchos, desde- o sea, en paralelo hay muchos investigando, muchos grupos, muchos consorcios. y lo interesante es que se atacan los problemas desde muchos ángulos con diferentes técnicas simultáneamente. Eso cambió completamente, cambió los paradigmas, Los porque ahora paradigmas. para un estudio puntual tenés mucha gente con muy diferentes técnicas. O Wow. sea que se superpone lo que vos contabas de que la ciencia avanza muy rápidamente, que hay muchas mejoras en la tecnología, hay Sí, muchos avances en la computación, pero además de eso ahora la estrategia, sí. en particular en este tema, ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Porque son muchos con mucho dinero y Mm. aprendieron un método absolutamente increíble, digamos. Entonces, Wow. pusieron la portada de la conferencia. Ahí estamos viendo, claro, bueno, el CONICET, que vos ahí sos, ya sabemos, ¿no? Igual, yo fui Investigador. uno de los, creo que soy de las personas que se jubiló más vieja del Coliseo, porque me jubilé hace un año. Porque sos un genio. Ahí te No, vemos. por ahí es por otra cosa. Pero bueno, Contá, contá lo de la conferencia, ahí está, Luis. yo estuve pensando cuando ustedes me llamaron, pensé que quizás lo mismo que le interesó a los académicos, pero digamos, quizás más brevemente y más conjunto, lo que más le puede interesar a los oyentes en este momento, y no sé si hay videntes también, Muchos. es, es los títulos de los grandes logros. Entonces, Bueno, te diría así, bueno, primero de todo, en los tres últimos años se ha producido una compactación de los avances, o sea, es avance sobre avance, se ha condensado el conocimiento, primera cosa. sí. Eh, eh, Segunda cosa, lo más importante ya lo dije, ahora todos estudian consorcio. Entonces Todo se estudia en consorcio. ¿Escucharon? Bien. estoy hablando de este tema, en otros temas clásicos sigue siendo lo mismo y hay otros temas que también están avanzando en esa dirección. Pero lo que pasa es que lo que yo les contaba antes, venimos de un programa de 3.000 millones de dólares, ¿no? Es el programa de un país. ¿Te Entonces, parece? el impulso de eso ha sido impresionante. Bueno, Impresionante. el, el segundo gran avance quizás sería que por primera vez cuestiones que estaban dispersas eh, han resultado evidentes. O sea, ahora ya hay un montón de gente que acepta, eh, que acepta los avances. ¿A qué me estoy refiriendo? Muchos de los que nos escuchan
por supuesto que lo estudiaron en el colegio, en el secundario y algunos en la universidad, o lo leyeron, lo escucharon, todavía estaba la imagen, y en algunos lugares todavía se usa la imagen de que, por ejemplo, para dar un ejemplo, que los neandertales eran unos brutos y que llegamos nosotros, los Homo sapiens, y los destruimos y los matamos porque eran unos brutos y ocupamos Europa y Asia. Bueno, ahora sabemos que eso no es así. No solo que los neandertales no eran unos brutos, sino que eran igual que nosotros, sino que hace 10 años aparecieron otros primos iguales que los neandertales, que son los denisovanes, que estaban en Asia. Ah, mira. Y no solo eso, sino que ahora sabemos, y eso ahora está totalmente aceptado desde hace unos años y tenemos pruebas de sobra, Sí. sabemos ahora que simpatizábamos unos con otros. Bueno, no nos encamábamos porque no había camas, pero nos juntábamos y hubo una herencia cruzada, con lo cual nosotros ahora, todos los que están escuchando y los que estamos hablando, todos nosotros tenemos algunos genes neandertales, Wow. como por ejemplo los genes pelirrojo. Ah, yo soy pelirroja. ¡Bravo! Un aplauso, pero claro. No todos los pelirrojos son neandertales, con herencia neandertal, pero más o menos el 90% sí, 90 al 95%. Entonces yo soy un poco neandertal. ¡Qué lindo! Me encanta. Viste, yo sentía algo especial dentro mío. ¡Qué bueno! No, es muy interesante. Por ejemplo, yo en la charla proyecté una foto de Messi. Ah, mira. ¿Por qué? Porque Messi tiene la barba pelirroja y el pelo castaño. ¿Viste? Y ahora sabemos, eso también es una cosa reciente que se ha sabido. Era obvio, pero hay cosas obvias que hasta que no se demuestran, no. Ahora sabemos que algunas de estas caracteres, como el pelirrojo, se pueden expresar más en un lugar que en otro. Ah, mira, por ejemplo, ¿en qué lugar? Bueno, lo que conté recién, Messi tiene la barba pelirroja y el pelo castaño. Ajá. O sea, el gen para Un poco más en la barba, por ejemplo, le salió. el pelirrojo Claro. se expresa en la barba y no se expresa en el pelo. Y en otros casos, como mucha gente en el norte de Europa, no solamente es el pelo y la barba en los hombres, o el vello en general pelirrojo, sino que son de piel rosada, tienen pecas son rosadas, No entendí. etcétera, etcétera. Todo eso es, en general, muchos de los factores de piel clara, Claro. como lo de ser rubio, etcétera, una parte de eso, que son multigenes. Multigenes quiere decir que participan muchos genes, pero parte de esos vienen de los neandertales. Qué No vienen qué fascinante la genética, el genoma, los orígenes, ¿sí? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Escucharon todos? Bueno, miren, ¿qué Luis? Digo que venimos de África, hay que acordarse que Chicos, originalmente todos fuimos. venimos de África y ahora vamos a hacer un breve corte. No te muevas de ahí, porque Luis Quesada es un genio. Ya volvemos. Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian. Continuamos en Vocación Positiva, hablando y escuchando con quien justamente encontró su vocación, su pasión y la contagia. Continuamos con Luis Quesada, bueno, biólogo, doctor en química, un capo del CONICET, de investigaciones y mucho más. Luis, ¿cuántas generaciones atrás tenemos nosotros? Y aproximadamente el Homo sapiens, Sí. Calculando lo que en este momento, y eso puede cambiar en cualquier momento si aparece un descubrimiento sensacional. Ah, bien. Pero en este momento todos los datos que tenemos que coinciden, aproximadamente existimos desde hace 300.000 años. ¡Wow! Esto es muy fuerte. 300.000 años calculando, eso es un cálculo muy complicado, pero acaba de salir un trabajo ahora en el 2025, muy detallado, porque las primeras generaciones eran muy cortas, de Claro. promedio 21 años, 20, 21 años. Después aumentaron un poquito,
después bajaron un poco y después volvieron a subir. Pero calculando eso son aproximadamente 20.000 generaciones. Es una barbaridad. Qué Sí, no es mucho, es ¿no? poquito. Y si comparás con nuestros ancestros relativamente cercanos de hace 2,5 millones de años, Buah. no es mucho, digamos. Bueno, escúchame, nos estabas contando, todo se estudia en consorcios, lo obvio hay que demostrarlo. ¿Qué más? Bueno, yo estaba tratando de actualizarles. Bueno, además de que ahora sabemos que los neandertales eran exactamente igual que nosotros desde el punto de vista humano, se descartaron teorías que eran vigentes hasta reciente. Por ejemplo, antes se pensaba, yo lo he dado, yo lo he dado en conferencias, se pensaba que como los hombres sapiens que venían de África tenían lanzaderas para tirar las lanzas, que eran más lejos que tirarlas con la mano, como los neandertales, se pensaba que había habido una guerra y se los había exterminado por ese avance tecnológico. Claro. Alguna otra gente decía no, en realidad el avance vino por otra manera. Los hombres sapiens éramos muy cultos, teníamos transmisión cultural a través de imágenes y a través de cosas, y eso nos dio una ventaja y finalmente los avasallamos. Bueno, todo eso ahora lo corre. ¿Por qué? Todas las pinturas que hay en las cuevas, ahora más o menos se sabe que las hicieron los neandertales, no nosotros. ¿Viste? Y segundo, lo de las armas ya ha pasado a no tener sentido, porque ahora sabemos que lo que sucedió es que progresivamente los humanos sapiens fueron absorbiendo en la población a los neandertales, que eran pocos. Y lo mismo pasó con los denisovares, que eran relativamente pocos. Claro. Y nosotros crecimos mucho. Así que cosas básicas, digamos, que aprendimos han cambiado. Ok. ¿Qué otras cosas, qué otros grandes avances ha habido? Bueno, por primera vez ahora se sabe lo siguiente. Antes se pensaba que en algún momento un grupo de africanos había logrado entrar a Europa y conquistado Europa y Asia. Se habla siempre de Eurasia, siempre se habla de Eurasia. Ok, como que todo, espera, Luis, todo comienza en África, ¿no? Ahí comenzamos. Absolutamente. Nosotros, los hombres sapiens en particular, aparte de otros hombres, pero los hombres nosotros, los sapiens. Okay. Venimos, todo el mundo piensa, eso no está tan claro todavía, pero piensan que venimos de lo que es ahora Kenia y Tanzania y probablemente Sudáfrica. Ah, bueno, ok. Esa es la zona. Pero existían barreras que no se podían traspasar. Bueno, lo puedo contar ahora, por ejemplo. Sí. Para poder llegar hasta Eurasia, tenía que haber corredores, entre comillas, algunos lugares por donde pasar, lugares húmedos. Bueno, en los 2 últimos años ha habido trabajos fantásticos de paleoclimatólogos, gente que hace climatología de la antigüedad, de la época paleozoica, y lo que han visto es que los corredores no se abrieron constantemente, sino que en algunos momentos se abrían los corredores. Los corredores recientes para que pudieran emigrar los hombres sapiens, hubo uno importante hace 150.000 años, que empezó hace 50.000 años, y que ahí varían los autores cuánto duró, si hasta hace 100.000 años o hasta hace 70.000 años, eso depende. Después hubo otro corredor importante que se abrió hace 70.000 años. Mira. Eso ahora lo sabemos por primera vez, en un trabajo de hace 3 meses. O sea que meses. De África, por medio de ese corredor, llegaron a Eurasia. Claro. Bien. En realidad fueron 2 los corredores posibles. Y el tercer corredor, que es ahora, por primera vez sabemos que es el más importante, fue el corredor que se abrió hace 55.000 años. Mira. Entre 55.000 y 45.000 años. Otro ¿Por corredor. qué es el más importante? Porque, como voy a comentar al final de esta charla, sí, nosotros, los que estamos vivos ahora, solamente descendemos de esa gente que entró hace entre 45 y 50.000 años. Okay. O 55.000 años. El tercer corredor, sí. Y la otra cosa que te estaba diciendo antes es que
por primera vez ahora sabemos que hubo muchos intentos, muchos pioneros, o sea, grupos de 50, 100, 200 personas que intentaban entrar por esos corredores. Sí. Y entraron. Ah, Entraron a Arabia o entraron un poquito hasta Eurasia, pero no tuvieron descendencia, así que no son ancestros nuestros. ah, Inclusive ahora sabemos algo que hace 5 años no estaba claro, que es que algunos hombres volvieron. ah, sí. Algunos que llegaron allá dijeron, no, acá hace mucho frío, era una locura, todo glaciares, todo desconocido, y volvieron a África. África era más cálido, claro. ¿Cuáles fueron los exitosos? A ver. Otro descubrimiento muy reciente de muchos grupos, colaboración de consorcios. Ahora se sabe, cosa que no se sabía antes, que primero crecieron las poblaciones, crecieron mucho en África, igual que sucede ahora actualmente en el mundo. Sí. Crecieron las poblaciones y eso hizo que intentaran emigrar. Pero solamente los que se adaptaron a cambios muy bruscos, ¿eso qué quiere decir? Llegar de golpe a lugares muy desiertos, donde falta agua. Si el desierto era total, no podían pasar, se acabó. Pero si había una posibilidad de pasar con cuidado, con alguna agua, con oasis, etcétera, Sí. entonces podían llegar a eso. Pero después resulta que si seguían progresando se encontraban con unos glaciares que nunca habían visto en la vida, montañas de hielo. Terrible. Bueno, los que lograron en África, todavía en África, acostumbrarse a los cambios, que es una cosa hereditaria de alguna manera, los que lograron acostumbrar fueron los que tuvieron éxito cuando entraron a Europa. Se encontraron lugares, a Europa y Asia, encontraron lugares cambiantes, pero lograron sobrevivir. Lograron adaptarse y sobrevivir. Ese es el segundo grupo de descubrimientos muy, muy, muy interesante. Qué bueno todo lo que nos estás contando. Son los nuevos descubrimientos. Vamos a ver ahora las fotos también, claro, de todo lo que vos estuviste dando en esta conferencia plenaria, Luis. ¿Por dónde pasaron? La segunda pregunta, ¿por dónde pasaron? ¿Por dónde pasaron? Bueno, ahora hay absolutamente, ya se sabía, eso sí ya se sabía hace muchos años, que seguro habían pasado por Medio Oriente, por lo que ahora es Israel, Siria, todo eso. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre fue verde ahí. Siempre. Absolutamente siempre. Al borde del mar siempre hubo vegetación. Qué hermoso. Así que ese corredor es un corredor seguro por el cual entraron. Es un corredor seguro. Hay un segundo corredor, cuando entraron por los estrechos del Mar Rojo, donde había dudas hasta hace poco. Ahora sabemos que algunos lograron pasar el mar, cruzar el mar de alguna manera, y de alguna manera también atravesaron lo que ahora es Arabia. ¿Cómo habrán atravesado el mar? Estamos hablando de cuántos años atrás, Luis. Volvelo a contar, a ver, ¿cuánto hace de esto? Bueno, estamos hablando de 45.000, 50.000 años. 50.000 años atrás. ¿Cómo habrán atravesado el mar? O sea, son los que van como, que se van destacando del resto, que son como, que tienen más fortaleza y que se van adaptando. Más adaptada y quizás que... Exacto. Vos fíjate que es como actualmente, si vos podés concurrir a la escuela, aprendés un montón de cosas que no las podés aprender en el momento, sino que la aprendieron otros. Exacto. Los grupos más grandes que lograron transmitirse conocimiento, adquirirlo y transmitirlo, y además emigraron poco a poco y se fueron adaptando a distintos lugares, son los que tuvieron más chances. Entonces, un segundo lugar fue a través de Arabia. Sí. Hay un camino postulado pero no demostrado del todo, que es siguiendo toda la costa de Arabia y después siguiendo toda la costa de Asia hasta llegar a Australia. Ese camino está bastante demostrado, pero curiosamente esa gente que fue exitosa y llegó hasta Australia, pero no son ancestros nuestros, con la salvedad de algunos originarios australianos. En ningún momento estás nombrando nuestro continente, ¿eh? Hasta ahora no. No. Bueno.
no sé qué contarte después, hay tantas cosas para Hay contarte. Por ejemplo, tanto. Es un libro abierto. Aprovechenlo. pero algo interesante para contarle a la gente que se dé cuenta, los que están escuchando, de por qué se producen explosiones de evolución, ¿Por qué? de conocimiento. Bueno, están los consorcios ahora, así que cualquier novedad se puede explotar. Bien. Bueno, hubo esa novedad. Resulta que en una cueva debajo de un castillo en Alemania, Sí. que se llama Ranis, el castillo de Ranis, Sí. se hizo un descubrimiento fantástico. Wow, ¿qué habrá en esa cueva? ¿Qué habrá en la cueva de Ranis? No solamente que se encontraron una variedad de huesos, muchos huesos, normalmente se encuentra un pedazo de cráneo o un pedazo de mandíbula o un diente, pocas cosas. Bueno, acá se encontraron varios. Wow. Fundamentalmente hubo como 15 principales. Pero no solo eso, y eso fue absolutamente increíble, tenían ADN bien conservado. Mira. Con lo cual, eso hay en muchos lugares hay huesos que tienen algo de ADN y depende cómo sea la conservación, se puede secuenciar un poco. Ok. Pero acá fue asombroso porque hubo ADN extraordinariamente conservado. Y hubo uno de ellos, uno de los huesos, que se pudo secuenciar casi completamente, un ADN de 49.000 años. Ese es el ADN más viejo que se ha secuenciado hasta la fecha. Qué bárbaro. 49.000 años. Impresionante. ¿Por qué fue importante? Bueno, primero fue importante el descubrimiento de sí mismo, pero al tener tantos datos, inmediatamente se lo relacionó con otro sitio cercano que estaba en Chequia, la antigua Checoslovaquia, en la Checoslovaquia. parte de Chequia, se encontró unos huesos que estaban relacionados, eran parientes lejanos de esta gente. Qué bárbaro. Y al hacer el análisis, y acá viene el poder de la computación, lo que ha crecido en los últimos años, no solo la computación en sí, sino los programas de computación. Claro. Entonces hubo un trabajo monstruoso, reciente, de este año, es de diciembre del 2024, y se continuó con trabajos de este año. Ese trabajo monstruoso de muchos grupos, lo que hizo fue comparar todos los ADN. huesos Huesos. que todos los ADN de huesos que se habían podido secuenciar de toda Eurasia, o sea, tanto Europa como Asia, compararlos todos, contrastándolos con este tan bueno y tan bien resuelto de Ranis. Sí. Eso dio un conocimiento fantástico que ayudó a ordenar absolutamente todas las ideas. Qué bueno. De una forma absolutamente nueva, completamente distinto a lo que conocíamos antes. Y yo no sé si tiene sentido que te cuente un poco el significado de ese avance o... Y bueno, es interesantísimo. Un poquito sí, porque si no, no dejas con las ganas de saber, Luis. Bueno, mira, lo más gordo de todo es, partiendo de nuestros ancestros cuando se originaron los hombres sapiens que se llaman arcaicos, Ok. los primeros eran súper arcaicos, los siguientes eran arcaicos. Ah, En un momento dado, de los hombres arcaicos se desprende una rama, de los primeros de todo, se desprende una rama que va a dar los neandertales. Y después de los neandertales, de esa rama van a dar los denisovanes en Asia. wow. Son dos ramas que se hacen una... Escúchame, físicamente, ¿cómo eran? ¿Se sabe? Es como Ahí la hay imagen, tenés. la imagen que acá estábamos poniendo, así eran. La imagen que tienen ahí reconstruida, que hay muy buenas reconstrucciones ahora en base a los cráneos, Sí. el de ya no me acuerdo si el de la izquierda es neandertal y el de la derecha humano o a la inversa. Así eran. El de la izquierda es neandertal y el de la derecha es una humana. Wow. Una humana simpática. Una humana así muy simpática. ¡Qué bárbaro! Parece ser casi, hasta ahora lo que se descubrió, una niña que era mamá humana y papá neandertal. Ah, Parece ser que se cruzaban. lo que se ha encontrado hasta ahora es más en la dirección de padres neandertales y madres, el linaje de las madres Sapiens.
Sapiens. Claro, qué lindo. Ya- algo que- Se enamoraban los neandertales con los sapiens. Eso es lo más. Los sapiens neandertales, sí, Qué lindas las mezclas, me encantan. pelearían como todo, como pelean las tribus humanas, pero también se amistarían. Claro. Y sí. No, algo que no comenté que coincide ahora también son datos que ahora ya no hay dudas en eso, hasta Ok. hace poco había dudas. Contalo. La Eva primitiva nuestra, Sí. la más antigua que podemos remontar por ADN, o sea, la Eva genética, que nos trae el linaje genético que tenemos absolutamente todos, Ajá. es de hace 200.000 años. O sea, de Adán y Eva. Eva, 200.000 años. Ok. La Eva se llama Eva por imitación, digamos, de la religión. Sí. Se llama Eva porque es la más antigua que generó toda la descendencia materna, toda la línea que viene por las madres. Qué hermoso. Esa es la más antigua que se ha podido encontrar hasta ahora. No quiere decir que la semana que viene Aparece otra. no se- La pero mamá de la Eva. más antigua son 100.000 años. Claro. Lo interesante es que los hombres más antiguos, ¿Y los hombres? Eso es- A ver, ¿quién estuvo primero? ¿Adán o Eva? Los vamos a escuchar. bueno, el linaje masculino Sí. que viene por el cromosoma Y de los varones. Claro. La I. El Sí. cromosoma Y es X sí. único, digamos. Sí. Viene, Y. Claro. unos descienden de otros. Cuando alguien no tiene descendencia, se pierde. Me encanta. El más viejo no el más viejo, sino la mayoría de los más viejos está entre 180 y 200.000 años. Ah. Así que coincide con la madre, coincide con la Eva. No me di. Pero ha salido un trabajo que ahora, eso está abierto, ha salido un trabajo muy bueno, que no tiene casi dudas, de un cromosoma Y raro que Ah, mira. encontraron, sobreviviente al día de hoy, un cromosoma Y de 318.000 años. Un cromosoma Así I. que De un hombre sería. Claro. Mucho de un hombre. Sí. Quiere decir que descendientes de ese hombre Sí. en algún momento se cruzaron con las hembras de 200.000 años. Claro. No hasta ahora. O sea, primero estuvieron ellos. Bien. O sea que toda esta convergencia de estudios de ADN coincide con todos los estudios de los fósiles de los lugares, de los utensilios que utilizaban, etcétera. Qué interesante. No terminé de contar la historia de cuando se separan los neandertales y después los denisovares. Conta. Otra rama de hombres, Sí. hombres verdaderos sapiens, pero muy primitivos, se separa y eran totalmente sapiens, se separa pero no dejaron descendencia que llegara a nosotros. Ah, mira. Bueno, de esos Sí. casos han demostrado hasta ahora 5. Ah. Hay 5 ramas que en algún momento se separaron y no llegaron a dejar descendencia, con lo cual ninguno de los que vivimos en este momento, Venimos hasta de- ahora, Sí, hasta ahora. ninguno de los que vivimos hasta ahora, somos descendientes de ellos. Qué interesante esto que dice acá Luis Quesada, sí, biólogo, doctor en química. Él es miembro de la Academia, sí, de Ciencia de Buenos Aires. Bueno, ya sabemos que vos estuviste con Leluar, que él fue tu director. Es muy Director interesante esto que decís. Vos siempre decís por ahora, como que la ciencia está ahí al servicio de seguir descubriendo. Nada se cierra definitivamente. Qué interesante. Por supuesto, lo que pasa es que estamos hablando de un tema absolutamente inusual, Sí, donde ha evolucionado mucho por todo lo que conté hasta ahora, pero además depende de descubrimientos. Seguramente todo el mundo lo tiene en la cabeza, pero a veces uno mismo no se da cuenta. Para que se encuentre, por ejemplo, un cráneo o un hueso, ese hueso tiene que darse el azar de que se fosilice, es decir, Sí. que se conserve, Ah, que no lo trituren los animales, que no se Claro. lo rompan las piedras. O sea, claro. tiene que ser una casualidad gigantesca que se fosilice. Ahora, ¿qué pasa? Además de que se fosilice, hay que encontrarlo. Se tiene que dar el azar de que se lo encuentre. Por eso la mayoría de los avances son con huesos en cuevas, porque en las cuevas se conservó muy bien, Qué interesante. pero en otros terrenos es muy difícil. Muy importante las cuevas, Sí. claro. Ahí Tiene que están. ser. Bien. Y tercero, además de que se conserve,
la suerte de que se conserve algo de ADN para saber la fecha, la datación y el origen, y al mismo tiempo que la geología sea suficientemente fácil como también saber el origen de todo alrededor. De todo esto, sí, tal En cual. eso se ha avanzado mucho ahora, los últimos años. Eso ya se hacía antes, pero ahora se ha avanzado mucho. Hacer simultáneamente el estudio de los animales que están con los huesos de los hombres, los huesos de animales, Ah, el polen que quedó, que aguanta muchos millones de años, el polen, sí. con los contaminantes, tierras, y después una cantidad de tecnologías absolutamente nuevas que antes no se hacían, como ser irradiar con luz y ver la luz de respuesta que responde una muestra. No, no quiero entrar en detalle de técnicas, pero hay una multitud de técnicas nuevas que ya algunas existían, pero ahora se hacen todas juntas. Hay tanto para investigar y para hacer. Me parece fascinante esto que hablas de la geología. Luis, escúchame, vamos a ir cerrando la nota, pero quiero que próximamente nos volvamos a encontrar, porque constantemente están descubriendo cosas. Qué bueno esto entonces que nos compartiste, ahí está la imagen de esta conferencia plenaria que hoy nos estás compartiendo para quienes no pudieron participar. Los que quieran verla pueden verla en YouTube, está Contá. ahí permanentemente. Academia de Ciencia de Buenos Aires. Academia de Ciencias de Buenos Aires, ahí está todo entonces. Abren YouTube y si quieren ver la conferencia y otras conferencias, obviamente, las tienen ahí. En la Academia de Ciencias de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Luis Quesada, como siempre, un lujo y un placer que estés acá en Vocación Positiva Radio Cultura. Y lindo estar con ustedes cada tanto, bárbaro. Cada tanto, y vas a volver muy prontito, porque queremos saber más sobre los Neandertal, que parece que son nuestros antepasados y que todos tenemos algo de ellos. Chao, Luis, hasta la próxima. Chao, chao, gracias. Chao. Gracias a vos, ya volvemos. Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian. Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que ahora estoy en comunicación con Ana Febles. Ella es licenciada en psicología, especialista en psicología forense y muchas especializaciones más, porque claro, sabe un montón. Y vamos a abordar, a ver qué está sucediendo en relación a temas puntuales que tienen que ver con tu especialidad. Anita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo va? Bueno. Y bueno, viste, va todo bien, pero sin embargo suceden cosas. Al vivir en sociedad, viste que se producen algunos temas, ¿no es así? Sí, muchos temas que nos convocan que son muy serios. Sí. Bueno, uno de estos temas serios que estuvimos, bueno, últimamente viendo en los medios, mucha violencia, ¿no? Agresión. En este caso, ustedes, los psicólogos que se especializan en esta área, abordan estas problemáticas, ¿no? Sí, sí, sí. Especialmente todo lo que es en violencia se suelen hacer, sea pericias o psicodiagnósticos, que en síntesis, como es una evaluación psicológica, es lo mismo, nada más que la pericia responde a puntos de pericia, o sea, a cuestiones puntuales, ¿no? Sí. Si, por ejemplo, tuvo estrés postraumático o no la persona. En cambio, un psicodiagnóstico para hacer una evaluación general. Anita, escúchame, bueno, vimos el caso de estos crímenes aberrantes, sí, que sucedieron ahí, bueno, ya sabemos en Florencio Varela también, la violencia que se estuvo dando de género, ¿no? En algunos integrantes del mundo del espectáculo, que eso se ve mucho, porque hay mucho que no se muestra y no se ve, pero lo que más se percibe, ¿no? Que se muestra. ¿Ustedes cómo lo abordan esto de la violencia de género también? Bueno, hay de distintas maneras de abordarlo, ¿no? Por un lado está desde el área judicial. Vamos a ver algunas imágenes ahora, sí. Específicamente, bueno, estamos hablando del caso de Lourdes Fernández, sí. Que ahora creo se va a hacer la pericia psicológica, si no me equivoco. Ella ya había hecho una denuncia por violencia a la expareja y la expareja de ella también lo había hecho. Ah, mira. O sea que esta persona no es la primera vez que tiene una denuncia por violencia. De hecho, ya se habían separado con Lourdes.
cuando ella fue encontrada en el departamento, técnicamente ya no estaban en pareja. Ella, cuando hace la entrevista con Fabiana Cantilo, lo que cuenta es que en realidad se habían encontrado para saludarlo por el cumpleaños. Había sido en esos días, creo que el cumpleaños. Pero bueno, ella dejó de dar señales de comunicación, le mandaba mensajes, no respondía, estuvo mucho tiempo sin aparecer, y lo más preocupante fue que cuando se hace la denuncia y va la policía a allanar la casa de la expareja, ¿sería? Sí. Sí, de pareja, expareja. Pareja, no sabemos, sí. Sí, no importa. Bueno, él permite que pase la policía al departamento, pero no permite que lo revisen todo. Dejó solamente entrarlos a determinados ambientes. Sí. Bueno, lo que se sabe es que, después por lo que contó Lourdes, es que ella en ese momento estaba durmiendo, tenía anginas. O sea, acá, licenciada, sí. una consulta. Hay como un enganche ahí que cuesta cortar, como que algo, no sé, sería que por un lado es amor-odio. ¿Qué sucede en la persona que continúa eligiendo a su agresor? No tiene la capacidad para poner un límite, está vulnerable, y en este caso justamente lo que iba a comentar es que ella tiene un problema de dependencia de sustancias. Por eso es que estuvo tantos días sin contestar mensajes, sin aparecer, y en ese momento que fue la policía no habló con ellos. Después, cuando se la asistió y pudo ir a un hospital, lo que vieron es no solamente que estaba deshidratada, sino que ella manifestó que había consumido cocaína y alcohol. O sea, que hay dependencia de sustancias, bien como acá dice la licenciada, pero también hay dependencia vincular, emocional, ¿no es así? Sí. De hecho, en este caso es al revés. Ella lo ve a él como una víctima, a pesar de que ella ya sufrió violencia por él, porque lo que dice es que esta vez no le pegó. Ah, no le pegó. Entonces, no. Entonces, bueno, ella empatiza con él, diciendo, bueno, pobre, la situación que está pasando, todo lo que se está diciendo. Pero la realidad es que acá la víctima es ella y no lo puede reconocer, no lo puede ver. No lo puede ver, tal cual como acá dice la licenciada. Está en una situación de vulnerabilidad, por eso no puede ver. ¿Es por eso? Sí. Siempre la víctima se preocupa también, a veces por miedo y otras veces simplemente por empatía. Porque si uno ve realmente que la otra persona es una víctima, bueno, generalmente suele decir estas cosas, no, pero si esta vez no me pegó, pobre cómo está saliendo por todos los medios, todo lo que se está diciendo. Esta vez no me pegó, claro, pero sí. Que Fabiana Cantilo se lo dice en la entrevista. En un momento le pregunta, ¿te pegó? Le dice, no, ya ahora nos estamos vinculando más sanamente. Y le vuelve a decir, pero no queremos al señor que nos pega. Claro. Y ella como que, bueno, trata de minimizar todo, de cambiar de tema, contaba que no, que estaba tapada con la frazada, y contaba que la frazada tenía un estampado como de animal print, de tigresa, que bueno, que era como los que usaba la abuela. Desviaba toda la conversación. Desviaba. ¿Se puede querer, tener cariño por una persona que somete, que es agresiva, que maltrata, que manipula? ¿Se puede querer a alguien así, licenciada? Se puede querer, el problema es qué hacemos ante esa situación, la respuesta que uno mismo tiene. No puede manejar sus emociones, en ese sentido, que no elige si puede querer o no la persona, pero sí elige lo que hace ante esa situación. Yo puedo quererla, pero elegir no estar con esa persona. Elegir no estar. Qué importante lo que nos estás diciendo. Por supuesto que vamos a seguir la próxima.
Muchísimas gracias, Anita Febles, una genia. ¿Dónde te ubicamos en las redes? En Estudio Pericial Febles. Estudio Pericial Febles. Todos vamos a seguirte en Instagram porque es una psicóloga, Gracias. una licenciada psicoterapeuta excelente. Gracias y buen fin de. Gracias. Hasta la próxima, ya volvemos. Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian. Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que ahora estoy en comunicación con Juan Manuel Tapiola. Él es fundador y CEO de Espacios, desarrollador Espacios Terravicini y también autor del libro Cómo ser dueño en Argentina y no morir en el intento. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, bienvenido nuevamente acá a Vocación Positiva. Y estoy viendo ahí atrás tuyo que tenés el libro. Sí, bueno, acá también lo tengo el libro Cómo ser dueño en Argentina y no morir en el intento. ¿Cómo ser entonces, Juan Manuel? Me parece que tenemos ya como una perspectiva un poco más optimista, ¿no es así? Así es, Diana, le diste en el ángulo, la verdad que cambió mucho la perspectiva. ¿Por qué? Porque hoy, uno de los principales índices que te determinan el crédito, porque al final el crédito es el motor de la vivienda, ¿no? En Argentina y en cualquier país del mundo, Ajá. es el riesgo país, ¿no? Y bajó mucho, Qué bien. bajó casi 500, 600 puntos tras los resultados de las elecciones. Qué bueno. Y eso, ¿cómo repercute? Repercute que los bancos ya van a estar cada vez más dispuestos a volver a dar créditos hipotecarios que para el que no sabía habían desaparecido. O sea, por ahí estaban y los veíamos, pero eran una especie de espejismo. En la realidad no los otorgaban. El Banco Nación había subido los requisitos, lo que llama el scoring, al mira. doble, Wow. con lo cual no calificaba nadie. Yo, dueño de una desarrolladora, no calificaba para un crédito hipotecario. Uy, era muy exigente. Muy exigente. Y después tenés los bancos privados que te prestaban a tasas locas del 12, 13, 14, 15%, que como digo yo, Imposible. más digno hubiera sido que no directamente digan no prestemos y ya está, más fácil. Tal cual. ¿Cuáles son las proyecciones entonces de costos de construcción para este año, de acá en más, aproximadamente? Mirá, yo creo que ¿Qué están viendo? Los costos de construcción, para el que por ahí no sabe, están altos en relación a lo que era Argentina antes. Hoy son costos de cercanos a 1.300, 1.400 dólares por metro. Recordemos que vinimos de la pandemia con costos cercanos a los 500 dólares, para que se haga una idea. O sea, de 500 dólares llegamos a 1.400. Mira. Los costos creo que no van a bajar. No van a bajar. Ok. La buena noticia para mí es que tampoco van a subir, ¿no? Bueno. Van a estar estables este año y mi predicción es que incluso sí puede llegar a haber algo de deflación en los costos ya para el año que viene. ¿Por qué? A ver. Por la importación, cada vez se abre más la importación, entonces están entrando productos de China, de la India, de Brasil, productos que están a la mitad que en Argentina. Por lo tanto, eso le pega al costo de la construcción y termina de a poquito bajando. Lo que por suerte hace que el costo no baje tanto, y digo por suerte, es que es la mano de obra, ¿no? O sea, que la gente no gana menos, sino que gana más, y eso hace que, si bien te baja el costo por los materiales, te sube porque va subiendo también la mano de obra, lo cual está bueno porque al final es el sueldo de los operarios, ¿no? ¿Pero qué te parece? Hay mucha más gente empleada. Eso está buenísimo. Ahora, hay un plan que ustedes ofrecen que me encanta y te lo voy a preguntar, Juan Manuel. ¿Se puede alquilar y comprar al mismo tiempo? Se puede alquilar y comprar al mismo tiempo. Sí, se puede. Se puede. Obviamente requiere mucho más esfuerzo de la persona porque tiene que justamente ir pagando las dos cosas a la vez. Tiene que ir pagando el alquiler, Sí. y a su vez tiene que ir pagando la cuota. ¿La cuota de qué? Hay 3 caminos básicos que puede seguir una persona. Una es el crédito hipotecario, que como ya dijimos, está
lamentablemente por ahora extintos como los dinosaurios, pero si Dios quiere, con el cambio de vientos que hubo, es muy posible que se vuelva a reactivar poco a poco el crédito hipotecario. Pero bueno, ahí tenés una cuota que tenés que ir pagando. Si no tenés el crédito al pozo, que a diferencia del crédito hipotecario que te lo dan los bancos, el crédito al pozo te lo dan las constructoras. Y si no podés acceder ni a un crédito al pozo o ni un crédito hipotecario, en el caso del crédito al pozo, porque no tenés el dinero para dar al principio, que se llama anticipo, tenés una tercera vía, que es el plan de ahorro inmobiliario, que es un plan donde vas juntando plata para llegar al anticipo de un crédito al pozo. ¡Qué bueno! Pero en cualquiera de los tres caminos tenés una cuota. Entonces tenés un alquiler y una cuota que pagar. Claro, pero esa cuota que dijiste, qué bueno, no sabía que se puede ir ahorrando para el anticipo. Qué bueno que está, Juan Manuel, porque eso le beneficia mucho a las personas que no llegan a ese anticipo. Bueno. Sí, vos sabés que ese es un invento un sistema que diseñé hace unos 5 o 6 años, y justamente era por esto, ¿no? Yo hice más de 4.000 dueños, y en este camino de hacer dueños me pasó que mucha gente venía y decía, che, yo puedo pagar una cuota mensual, pero la verdad que nunca ahorré nada, porque entre otras cosas no tenía sentido ahorrar. Yo lo que ahorraba me lo gastaba en las vacaciones. ¿Para qué iba a ahorrar 2.000, 3.000, 4.000 dólares si no me puedo comprar nada? Entonces la gente, lógico, se lo terminaba gastando. Ahí fue que diseñé este plan de ahorro que le permite a la gente ya, el que no ahorró, ir generando este ahorro que necesitan para llegar al primer gran paso que se da cuando uno entra en un crédito, que es el anticipo. ¿No? Y a partir de ahí uno ya puede firmar un boleto de un departamento, que en este caso es un departamento en construcción. ¡Qué bueno! Y ahí estamos viendo cómo ser dueño en Argentina 2025. Es una guía completa que acá nos está ofreciendo Juan Manuel Tapiola, fundador CEO de, desarrolladora Espacios y también Terravicini. Vos hablaste de 4.000 recién, nombraste 4.000. ¿Por qué es así? Sos hacedor de dueños. Chicos, qué importante ser dueño. Eso es lo que tantos anhelan. Y ustedes están ahí, fíjate cómo dan oportunidades para poder llegar a ser dueños. ¿No es así, Juan Manuel? Sí, por un lado, la empresa diseñó un sistema para poder dar una financiación a 30 años a la gente. O sea, es la financiación más larga que existe en Capital Federal, Gran Buenos Aires, y creo que en toda Argentina. Así que un trabajador puede acceder a una vivienda, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, y por otro, lo que sí quise hacer es este libro para que esto es porque al final la desarrolladora de Espacios no deja de ser local, ¿no? De Capital Federal y Gran Buenos Aires. Pero tenemos todo un país de gente que quiere ser dueño, entonces con todo este aprendizaje de más de 4.000 dueños, fue que compilé toda esa información en este libro. ¿Cómo hacemos para conseguirlo? ¿Cómo hacemos? Bueno, hoy lo tengo publicado en Mercado Libre. Bien. Y bueno, ya terminamos la primera edición, salió toda, más de 1.000 libros. ¡Qué genio! Y ahora, como se ve acá dice segunda, ya estamos en la segunda edición del libro. ¡Qué bueno! Que aproveché y le hice algunos retoquecitos, viste que alguna cosita que había salido mal en la primera parte, o actualización. Actualizarlo. Exacto, así que bueno, ya está la segunda edición, que entre otras cosas, por ejemplo, te explica los 20 caminos para convertirte en dueño. Todo el mundo cree que hay una o dos formas. O tengo toda la plata para ser dueño, o, por ejemplo, entro en un crédito hipotecario o un crédito al pozo, como yo explicaba antes. Bueno, además de estas 2-3 formas que todos conocemos, hay otras 17 formas para convertirse en dueño, aunque no lo crea mucha gente. Una, por ejemplo, si querés te cuento para darte un poquito más de información. Dale. Aprovecho, se me hizo viral uno de los... Porque aparte una cosa que hago es publicar muchos videos, tengo Instagram, YouTube, y en todos esos videos ayudo a la gente a convertirse en dueño, les doy herramientas, etc. Y uno que se hizo bastante viral es uno de estos 20 caminos que se llama Nuda Propiedad, ¿no? Que era muy desconocido, y ahora, el video creo que tiene 5 millones de vistas, así que ya ahora creo que es más conocido. La nuda propiedad, ¿de qué se trata? Vos vas a una persona mayor, un anciano, y le ofreces, mirá, te compro tu propiedad a menor precio. Por ejemplo, a mitad de precio. Pero vos vas a seguir viviendo en esa propiedad por el resto de tu vida. Cuando la persona fallece, la propiedad viene al comprador. Mira.
Esto es creo como se dice en inglés, es un win-win, claro. Ganan las dos partes. El anciano puede contar con un dinero que de otra forma no podría contar, aún viviendo en su departamento por el resto de su vida. Entonces por ahí, vamos a decir, está en un departamento que vale $100.000 y hace un trato y le dan, no sé, $70.000, ¿no? Entonces ya tiene $70.000, pero sigue viviendo en su departamento, o sea, no tiene que pagar alquiler, nada. Y con esos $70.000 hace lo que quiere, que de otra forma no podría resolver el problema, porque si no tendría que vender la propiedad y con la plata que esa se la gastaría en alquileres y estaría desesperado. Dice, che, ¿qué pasa si me gasto toda la plata Claro. y no tengo más para seguir pagando el alquiler? Y por otro lado, la persona, el comprador, se hizo una propiedad quizás a mitad de precio, que de otra forma jamás podría haber llegado a comprarla, ¿no? Qué bueno, win-win, es así, tal cual. Bueno, y así como esta tenés un montón de otras opciones en tu libro. Genial. Exacto. Escúchame, bueno, nombraste recién las redes. A ver, decime si está bien. @espacios.desarrolladora. ¿Ese es el Instagram? Esa es la desarrolladora. Si quieren ubicarme a mí en Instagram Sí. o en YouTube, es Juan Manuel Tapiola. Tapiola como Tapiola. Ah, estás muy piola, Juanma. Tapiola el apellido. Tapiola, bueno, sí, tan sencillo como es. Me encantó. Sí, Juan Y Manuel así Tapiola. pueden ahí ver videos. Solo hago videos de cómo ser dueño, cómo convertirse en dueño. No hablo de mi empresa, como política mía. Yo lo que hablo es cómo ayudar a las personas a convertirse en dueño, ya sea con mi empresa, sin mi empresa. Hago un consultorio de dueños. Los días sábados, no todos los sábados, algunos sábados, donde la gente se conecta y estoy 10 minutos con cada persona por un tiempo de 2 horas. Por suerte entra mucha cantidad de gente. Porque hacen muchas consultas. Sí, entran cientos de personas. Lamentablemente tengo un tiempo limitado, así que puedo estar con muy poquitos casos, pero tratamos que sean casos que puedan servirle a mucha gente por el tipo de caso, ¿no? Y entran de todo el país, es muy federal ese programa. Qué importante. Y entran diciendo, che, yo quiero ser dueño, no sé cómo ser dueño, esta es mi situación, tengo esta plata, tengo esta situación, y siempre todos se van con un plan o varios planes bien concretos para convertirse en dueños. Sos un experto para orientarnos a cómo ser dueños. Y claro, un hacedor de dueños. Juan Manuel Tapiola, muchísimas gracias. Cómo ser dueño en Argentina, cómo ser dueño en Argentina y no morir en el intento. Ahí Juan Manuel Tapiola te está explicando todo. Y en el libro, por supuesto, por Mercado Libre. Muchas gracias, Juan Manuel. Qué importante todo lo que nos contás. Bueno, gracias a vos, Diana. Espero que haya servido a tu audiencia. Muchísimo. Bueno, y muchas gracias porque la próxima nos vamos a volver a comunicar y nos vas a contar todas las novedades. Espacios Desarrolladora. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian. Estamos llegando al final del programa. Les quiero agradecer muy especialmente al investigador, biólogo, doctor en química Luis Quesada, que siempre nos cuenta, nos informa de todas las investigaciones que se están haciendo en este momento. También le quiero agradecer a la licenciada Ana Febles, a Juan Manuel Tapiola, muy especialmente a la operación técnica de la radio, acá con Nicolás Ciancaglini, y a todos ustedes por estar acompañándonos acá en Vocación Positiva. Recuerden, ahí están nuestras redes, se pueden comunicar en la semana, los vamos a estar esperando, así podemos interactuar. Vamos a desearles un hermoso fin de semana y claro, si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales, chao.